Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Las noticias de hoy del miércoles están bastante buenas. Quería compartir contigo este video. Vale, nos arrancamos con: los países BRICS se desdolarizan completamente y dejan de utilizar los sistemas occidentales. Los exportadores de Irán y Rusia ahora se pagarán entre sí completamente en sus monedas nacionales, independientemente del sistema de pago SWIFT con sede en Occidente, dice el Banco Central de Teherán. Los bancos de dos países ya no necesitan que Suiza se conecte entre sí y los bancos comerciales de ambos países pueden establecer relaciones de intermediación. Karimi, subdirector del Banco Central iraní. Estados Unidos utiliza SWIFT como arma económica para aislar países e imponer sanciones. ¿Cómo están las energías? Por Eduardo Ostranhov, Canal Natural de Sanación Sirio. Esta desestructuración acelerada para nosotros que vivimos en enero de 2024 es lo que permitirá incorporar otra energía, otra luz, y es lo que está sucediendo ahora. Ese desmoronamiento, el de ahora en enero, dependiendo de lo que cada alma, esencia acordó vivir, siendo esa persona humana que eres ahora, será hasta el 21 aproximadamente. Enseguida vamos a otra escalada de energía. Recuerda, físico, mental y emocional. Todo este tiempo, a través del sistema nervioso, ADN y demás procesos, es la desestructuración de enero de 2024. Pero eso sigue. Cabeza, dientes, ruidos, zumbidos, vista, oídos, calores, ansiedad, picazón, llanto, enojos, chakras, plexo solar y base. Los chakras de la tierra profunda trae temores, culpas, bloqueos, trabas, castigo, culpa sexual y más. O sea, desenmarañando la enorme maraña de energías antiguas en que nos transformamos. Grandes noticias sobre la revaluación de valores. El clip de Frank 26 del 8 de enero de 2024 dice que el dinar iraquí se internacionalizará el 15 de enero de 2024, cuando el dinar se publique en el mercado de divisas. Ojalá. En otra noticia, los Clinton no han regresado a Estados Unidos desde que se marcharon el 29 de diciembre de 2023. Hay un video en donde aparece el Bill en San Miguel de Allende, en México. Este video yo lo vi y me consta. La familia Obama no ha hecho ninguna declaración pública desde diciembre. Leon Black, el inversor multimillonario vinculado a Jeffrey Epstein, hizo las maletas y abandonó Nueva York con su esposa. Alexander Soros no ha tuiteado nada desde diciembre. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, fue hospitalizado. El rey Carlos III se ha enfrentado a llamados para abdicar y pasar el trono al príncipe William, menos de un año después de su coronación. En otro dato, Mark Z dice que ha recibido poca información, pero muy constante, de personas que están en el frente de los bonos, que esperan algo importante entre hoy y el día 14 o 15. Luego guarda silencio y dice: bueno, estoy esperando autorización para comunicarles a ustedes algo más sobre el asunto de los bonos, pero en cuanto lo reciba, nos lo dirá Mark Z. Es lo que hay el día de hoy con Mark Z. Dice: esta tarde ha sido interesante porque finalmente esto que desde ayer está en el medio, está de alguna manera manejándose la situación de que algo puede suceder esta semana. Pues siendo esto lo más importante, no hay más que decir, más que esperar, más que a ver qué pasa el día de mañana. La siguiente información, por favor tómenla con pinzas. Solamente comparto con ustedes lo que me ha llegado. Salen las notificaciones para T4B. 17 horas 49 minutos del 10 de enero de 2024 por Ngari. Amados hermanos, os habla su amigo
Kuthumi. Es con mucha alegría que vengo a informarles que salieron las notificaciones para T4B. Ya podéis prepararos para sus citas. Pronto recibirán sus emails, números 800 o lo equivalente en cada país, y podrán apuntaros y hacer tranquilamente sus citas de canje. Como ya fue informado en ese y muchos otros canales, deben preguntar qué documentos llevar, si pueden ser copias o solo originales, si tienen que estar compulsados. No entiendo la palabra compulsados. Pregunten y sanen todas sus dudas, y que os contesten vía email para que no haya errores o malentendidos. Adopten medidas de precaución para su seguridad y de su familia, y comiencen su nueva vida con el pie derecho. Todos los centros de redención estarán abiertos a la vez. Hay una acción coordinada y una planificación de directrices comunes para las 209 naciones que firmaron Gesara. A propósito, Nesara Gesara debe ser anunciados oficialmente mañana, 11 de enero, y el dinar iraquí debe internacionalizarse entre hoy y mañana. Los últimos obstáculos han sido removidos. Mucha gente arrestada por intentar frenar el proceso. Entre la oscuridad reina la desesperación y sus acciones solo denotan que hemos llegado al final del juego. Con clara victoria de la luz, aunque parezca que predomina el caos, en realidad todo eso es el teatro. Incluso para encubrir nuestra redención tan esperada. Aunque hay mucha resistencia por parte de los colegas de trabajo de Ngari, en el sentido de aceptar sus informaciones, os aseguro que ella obtiene esas informaciones a través de nosotros, los maestros ascendidos, que lo sabemos con antelación, porque ella trabaja codo con nosotros hace ya 50 años de su tiempo. Ella no tiene fuentes de información entre los banqueros o entre las personas que están gestionando la transición, solo de nosotros. Me atrevo a decir que está mejor informada que los demás. Sus fuentes principales son Sananda, Saint Germain y ese humilde servidor. Así que, queridos hermanos, es hora de hacer ese último esfuerzo para el cual se están preparando hace tanto tiempo, y meter el champán en la nevera. Hemos traído a todos ustedes hacia aquí. Celebremos juntos la victoria de la luz, porque mañana ya habrá un mundo nuevo. Crucemos la meta todos juntos, como uno, y con mucha alegría en nuestros corazones. Feliz vida nueva a todos. Esperemos que sí sea cierto, querido suscriptor, porque de ser cierta esta noticia, ya llegamos al final. Y si no, paciencia, porque seguramente falta muy poco. Todos los demás informes y todo lo que está sucediendo nos va diciendo cada vez que estamos más y más cerca de este asunto. Y de verdad a mí me alegra mucho el corazón poder dar noticias. Yo espero que todo corazón que sea real. Yo también quiero creer. Yo también tengo fe en la luz. Tengo fe en todos estos cambios hermosos de la humanidad y para la humanidad. Bien, te recuerdo que este video no tiene comentarios. No puedes hacer comentarios en la caja de comentarios, pero puedes hacerlos por Telegram. Únete al canal de Conciencia en Amor Sagrado en Telegram. En la descripción de este video abajo está la liga. Por ahí serán contestadas todas tus preguntas o si tienes algún comentario también. Si te gustó el video, dale like y suscríbete si no lo has hecho. Comparte el video para quien quieras que tenga una noticia que quizá nunca haya escuchado. A ver si con esto podía despertar un poco, aunque sea, o mucho. Digamos que sí. Y si lo compartes, pídele que se suscriban con quien se lo compartas. Vale. Muchas gracias, muchísimas bendiciones. Nos estamos viendo pronto. La luz ya ganó. ¡Ajo!